from the valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant, good things from the garden. Hola, 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 queridos amigos. Comienza aquí un nuevo episodio, un nuevo programa de Conservas Guillén. Arranca una nueva edición de este maravilloso formato de radio enlatada. Esto es Conservas Guillén by Trend Micro. Un espacio donde hablamos de tecnología y ciberseguridad y, por supuesto, de innovación, pero siempre en un lenguaje entendible y coloquial, donde la actualidad manda y los protagonistas son nuestros invitados, nuestros enlatados. 30 minutos aproximadamente de conversaciones gourmet del gusto de los paladares más exquisitos. Estamos en Madrid, estamos en el icónico Paseo de la Castellana, en el número 81, casi a la altura del Santiago Bernabéu. Es a disculpar, pero se me ven los colores. Nos hemos venido hasta las oficinas principales de Grant Thornton en España. Hoy abrimos una nueva lata para hablar, disfrutar y aprender con mi queridísima amiga Cristina Muñoz Aycuens. Sin duda alguna, una de las mayores expertas de informática forense en España. Soy Raúl Guillén y sin más dilación, comenzamos. Estás escuchando Conservas Guillén. Qué alegría tener a mi amiga Cris en Conservas Guillén, que es cierto que ya habíamos hablado de hacer una conserva, ya hemos compartido otras entrevistas, recuerdo una que hicimos por el mes de junio en Radio Intereconomía, en Yo no soy hacker, pero quería hacer un monográfico contigo en Conservas Guillén. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo siempre. Y por supuesto, bienvenida a este formato de radio enlatada. A mí me gusta, ¿sabes? Porque creo que además ganamos en conocimiento y nos permite entender y conocer mejor al invitado, al enlatado, en este caso hoy la enlatada del día, que mis invitados se presenten. ¿Quién es Cristina Muñoz Aycuens? ¿Quién es? Qué difícil, ¿no? Concentrarlo en poquito. Pues yo soy actualmente directora de Forensic y Respuesta ante Incidentes en Grant Thornton. Tengo, no sé, unos 20 años de experiencia. ¿Hay tantos? Hay tantos. Qué difícil. Ya los pierdes. Al principio no, pero los pierdes. Eso, principalmente en ciber y bueno, los últimos 15 años focalizados en Forensic. Estuve antes de estar en Grant Thornton en KPMG y bueno, pues al final haciendo un montón de trabajos diferentes y colaborando con un montón de clientes que te dan bastante visión global de todo, ¿no? De negocios y demás. Luego hablamos qué es esto de forensic o informática forense o como lo queramos denominar, porque me interesa, porque es un tema que no hemos tocado y creo que va a dar juego y nos permite además contárselo mejor al público en general. Sí. Pero antes de saltar al tema principal del día, siempre me gusta hacer 3 preguntas más de carácter personal que además también nos permiten un poco conocer mejor al personaje, a Cris hoy. Una ciudad. Una ciudad y bueno, lo hemos hablado alguna vez, te diría que Sigüenza. Sigüenza es verdad, porque bueno, más que Sigüenza es un pueblecito que está cerca de Sigüenza, pero bueno, al final es un lugar al que le tengo especial cariño, porque bueno, tenemos ahí, nuestra familia tiene una casita que compró mi abuelo, yo nunca llegué a conocer a mi abuelo, pero bueno, él la compró y es como lo que tenemos de él, ¿no? Y al final para mí es como mi lugar de paz y tranquilidad, ¿no? Que en verano suelo irme para allá y aprovechar, pues tienes el campo, tienes un montón de paz y tranquilidad que te permite desconectar de verdad, aprovechar para leer, para cortar un poco del jaleo del día a día que tenemos desde septiembre hasta julio incluido, ¿no? Yo, mira, no sabía, y lo tengo que reconocer aquí, ahora que no nos oye apenas gente, que no sabía que tú también tenías raíces seguntinas de la comarca, ¿no? Yo también, mi familia política es de Sigüenza y te tengo muchísimo cariño. Paso largas temporadas en verano en Sigüenza y estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí Sigüenza me permite dormir bien, de repente esas caminatas por el Pinar, por la Pinarilla, ver corzos, ver, no sé, los níscalos cómo se come, qué rico. Esas migas, ese cabrito, ese... Total, sí. Y luego, culturalmente hablando, una ciudad, un pueblo grande, maravilloso, sí. Una catedral, un montón de
iglesias, murallas, ciudad medieval. Bueno, yo desde Es aquí increíble. invito a todos los oyentes de Conservas Guillén que si no conocen Sigüenza se están perdiendo algo muy importante y realmente bonito. Efectivamente. ¿Una comida? Una comida. Cualquier cosa que lleve calabacín. ¿Sí? Eso me encanta. Lasaña de calabacín, no sé, calabacín salteado, da igual, lo Qué que bueno. sea, está riquísimo. Qué bueno, qué bueno. Yo soy muy cocinillas y uso mucho el calabacín porque además tiene un sabor especial, Sí. el calabacín y la berenjena, pero el calabacín me gusta mucho. ¿Y una afición, un hobby? Una afición, qué difícil decir solo una, pero fíjate, llevo ya como, bueno, siempre me ha gustado el deporte, es Sí. algo que siempre lo he tenido en mis venas. Hubo una temporada que dejé de hacerlo y al final también me afectó un poco a mi salud y a todo, y hace 5 años lo retomé en plan a tope y ya no lo dejo. Es algo que me ayuda un montón en mi día a día, y porque sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que tenemos. Nada, tranquilitos, relajados. Tranquilitos y tal, es como mi momento del día, y además he de decir que hago algo de ejercicio todos los días y es como mi momento en el que mi mente se vacía y por lo menos me da fuerzas para el día siguiente poder continuar. Qué importante, ¿no? Ese mens sana in corpore sana, ¿no? Al final, Sí. cómo te ayuda a encontrar ese punto de equilibrio para además oxigenar no solamente el cuerpo, sino fundamentalmente la mente, ¿no? Sí, sí, total. Estás escuchando Conservas Guillén. Vamos a saltar al tema del día, que además para eso estás aquí, porque yo quería contar contigo, porque lo digo abiertamente siempre y yo sé que a ti no te gusta y te ruborizas, pero es una de las mujeres, de las personas, de los profesionales del sector que más sabe de informática forense y que además, aparte de saber mucho, lo explicas muy bien. Yo creo que es muy importante también en esa labor divulgativa, ¿no? que a mí me gusta de hacer la tecnología, la ciberseguridad entendible, ir tocando las distintas disciplinas, ¿no? Y cómo unas se apoyan en otras, se complementan, van cerrando el círculo. Me parece que lo explicas muy, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Qué es la informática forense? Porque al final, yo sé que la gente lo va a entender rápido con esos símiles que buscas, ¿no? Que usas a nivel incluso de series policiales, pero bueno, para que nos entienda muy bien, tiene algo de esto, ¿no? Tiene algo, lo tiene todo. Todo. Aunque luego de la realidad de la ficción hay un tramo, pero bueno. Informática forense, pues poniendo esos símiles, ¿no? que dices que suelo poner, pues cuando hay un asesinato, lo que se hace es analizar el cuerpo para ver cuál ha sido el origen, ¿no? de ese fallecimiento, pues para ver cómo ha sido, cuándo ha sido, en qué momento ha sido y a ser posible quién lo ha hecho. Y la informática forense es eso mismo, pero para cuando mi escena del crimen es un ordenador o unos servidores o cualquier cosa que tenga ahí una evidencia digital de por medio, esa información digital que no vemos, ¿no? Y que hoy en día es tan importante porque hoy en día la tecnología es parte de, yo creo que integrante de nuestra vida, ¿no? Y de todo. El mundo digital está en absolutamente Todo. todas las disciplinas, cuando hablamos del Internet de las cosas, pero cuando hablamos de los negocios, cuando hablamos de la sociedad, de la ciudadanía, de todos los procesos, al final entonces un forense, igual que un médico forense, analiza causa raíz, Eso es. intenta conseguir evidencias también, entiendo, y luego así que saltamos un poco a Evidencia esa... suficiente de lo que intentamos acreditar, y al final y lo que intentamos acreditar probablemente sea un delito que se ha cometido mediante medios tecnológicos, que no todo además son incidentes, ¿no? Que hoy en día está muy de moda, ¿no? Todo lo que es respuesta ante incidentes, que es algo muy importante, pero no todo es eso, ¿no? También está cuando un empleado comete un fraude internamente en la empresa, cuando alguien comete ciertas irregularidades en la compañía, que está pues haciendo algún tema que está contrario a las políticas de la compañía, pues yo creo que el 99% ya de ese tipo de investigaciones tiene un componente tecnológico altísimo, ¿no? Y es algo que es clave, porque de hecho normalmente esa evidencia es la más rica en cuanto a información para poder resolver el caso, ¿no? Y poder llegar a una conclusión en cuanto a quién ha sido, cómo se ha hecho, qué medios se han utilizado, e incluso intentar determinar, que muchas veces es lo importante, el cuánto, ¿no? que también es importante. Interpreto de lo que estás contando que claramente tiene una relación directa con temas legales, juicios, tenéis mucho trabajo de ayudar o acompañar o levantar evidencias de lo que ha ocurrido ante un juez, un fiscal, un procedimiento judicial.
Claro, y de hecho al final la mayoría de los casos que nosotros llevamos, pues al final tenemos que trabajar muy estrechamente con la dirección letrada del cliente con el que estemos trabajando, porque al final también es muy importante estar alineados con la estrategia procesal. Cumplir los plazos judiciales, que aunque luego la justicia es muy lenta, pero los plazos para poder presentar los hechos que se quieren demostrar pues son muy cortos muchas veces. Por ejemplo, en jurisdicción laboral hay veces que tenemos 1 semana, 2 semanas apenas para poder hacer un trabajo, Wow. aunque luego de repente el juicio es 2 años después, ¿no? Sí, ahí toca arremangarse y correr. Efectivamente, y efectivamente, y yo creo que también por eso es muy importante el saber traducir las cosas, porque nosotros tenemos que hablar con gente que no entiende nuestro idioma, no entiende los ceros y unos. Claro. O sea, nuestros interlocutores siempre son abogados, fiscales, jueces, ¿no? Magistrados, letrados. Claro, y entonces al final es muy importante ser capaces de todo esto que puede ser tan complicado y que al final en el fondo son ceros y unos, ser capaces de trasladarlo a un lenguaje natural, que lo pueda estar hablando con mi madre o con cualquier persona que no sea de un ámbito tecnológico y que lo entienda perfectamente, ¿no? Fundamental, yo siempre lo digo, el comunicarse en el lenguaje que te entienda tu interlocutor es fundamental, obviamente. Y esto está cambiando porque también es un tema generacional. Los jueces cada vez son más jóvenes, los que son más jóvenes que acaban de sacar la plaza, y yo tengo muchos familiares jueces en la familia, además de los de Sigüenza, pues estos nuevos jueces de otra generación ya empiezan a entender mejor todo lo que es el mundo digital, pero hay otros de otras generaciones que no, por lo cual hay que explicarlo muy bien, claro, sencillo, sí, y de una forma entendible, ¿no? Sí, porque además el problema es que, como decía, ¿no? La evidencia digital suele ser esa prueba más rica en cualquier procedimiento judicial. Suele ser la que, siempre lo digo, que me haya oído se reirá de mí, pero bueno, siempre lo digo, es normalmente donde está el cuchillo con la sangre y las huellas, ¿no? y por lo tanto, como es lo más importante, siempre es lo que se va a atacar y se va a poner en duda. Entonces, como al final el juez probablemente no entienda mucho y demás, en cuanto haya cualquier cosa en la que se pueda poner en duda esa parte, pues hace la prueba también más débil, ¿no? Entonces, de ahí a que tengamos que explicarlo todo también, que se hagan los procedimientos pues, garantizando pues, todos los derechos fundamentales, todas las garantías que hay que tener, ¿no? con toda esa prueba que se trata desde que se inicia el caso hasta que se finaliza. Y sobre todo es eso, que lo entiendan bien, ¿no? Y que nadie pueda venir a decir, no, es que este ha podido hacer tal y no sé qué, y que le convenza al juez, ¿no? Aunque le esté diciendo una burrada. Cadena de custodia de las pruebas, entiendo, también es muy importante, ¿no? En la labor pericial. Importantísimo sobre todo porque muchas veces la gente se centra mucho en la cadena de custodia, que efectivamente es muy importante, y la cadena de custodia desde que se genera esa evidencia digital hasta que ya se destruye por lo que tenga, o sea, porque ya hay una sentencia o por lo que sea y ya no es necesaria. Pero no solo es eso, sino también la forma en la que se hace el análisis, que se integra con otros tipos de fuentes de información, que muchas veces nos olvidamos de que existen más cosas que solo eso, y eso, esa forma en la que se hace el análisis, ¿no? Porque al final no podemos hacer análisis intrusivos, se tiene que hacer pues todo acorde a las mejores prácticas, que también tienen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a nivel mundial, que yo creo que al final es lo que todos los forenses procuramos hacer. Y es eso, es esa forma en la que yo cojo y voy dentro de la evidencia a analizar. No puedo coger y revisar todo de forma prospectiva como si, venga, pues voy a ver qué fotos tiene aquí con no sé quién. No, pues eso no podemos hacerlo, ¿no? Seguramente la gente está pensando, cuando hablamos de informática forense, en que solamente analizáis el dispositivo móvil de una persona, o el ordenador, o el servidor, o vais a los logs de la red, pero yo lo sé porque ya te conozco y me lo has contado en alguna otra ocasión, hay un montón de fuentes adicionales. Me gustaría que un poco, si nos puedes explicar qué es lo que analizáis, porque está, por supuesto, que el móvil sí, además eres una experta que das clases en la Universidad de Análisis de Dispositivos Móviles, pero hay muchas más cosas que no solamente es lo que nos pensamos. Para que la gente entienda mejor qué debe tenerse en cuenta cuando hablamos de un procedimiento, de una evidencia o de un proceso dentro de informática forense. A ver, aquí va a depender mucho, evidentemente, del caso en el que estemos, ¿vale? Pero en general, aparte de, evidentemente, dispositivos asignados al empleado, bueno, normalmente trabajamos en general para compañías, ¿no? Sí que es verdad que también trabajamos para personas físicas, pero es un poco menor, ¿no?, el trabajo que hacemos.
Entonces, si bueno, en el caso de una persona, pues aparte de sus dispositivos personales, pues todo lo que vayamos a poder encontrar que nos pueda ayudar, ¿no? Su huella digital. Su huella digital, por ejemplo, es muy importante, que eso también va a ser importante en los casos que trabajamos con corporaciones, ¿no? Pero claro, al final en Internet hay tantas cosas, ¿no? Lo que se llaman fuentes abiertas. En fuentes abiertas hay un montón de información que además es importante tenerla en cuenta a la hora de nuestras investigaciones, porque te dan, muchas veces te ayudan a dirigir el análisis que estás haciendo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que está en la web, en la dark web también, y luego en todo lo que serían registros que están a disposición del público. O sea, hay un montón de información que la gente no es consciente de que podemos acceder a ella y que está ahí. O sea, todo lo que son registros mercantiles, registros de la propiedad, incluso en la Dirección General de Tráfico tenemos acceso a un montón de información, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa, o incluso el registro, hay un registro de barcos, ¿no? O sea, tenemos un montón de registros accesibles y que son públicos y que se pueden acceder a ellos. Toda esa información hay que tenerla en cuenta dependiendo del caso, evidentemente. Todo lo que tenemos pues en web. Y luego, por otra parte, en el caso de las empresas tenemos que tener en cuenta todo lo que son sus procedimientos internos, toda su contabilidad, documentación contable de soporte a la contabilidad. Y luego además hay una cosa que también es muy importante, que son incluso hacer entrevistas al personal, ¿no? Que muchas veces no solo con lo que somos capaces de encontrar, enlazar y hacer esas... como en las películas que salen los corchos que pones con hilitos, con un hilito, ¿no? rojo, uniendo, ¿no? todas las que dependencias. al final hay que ver, pues esto he encontrado, esto tiene relación, las líneas de tiempo, ¿no? Que también Sí. al final es súper importante hacerlas. Pues hay veces que hay ciertas cosas que no te quedan como claras o que dices, jo, es que es verdad que es blanco, está en botella, pero Ya, me falta algo. falta algo, ¿no? Bueno, pues es el momento de entrevistar a lo mejor a el investigado o a lo mejor a alguien que estuviera muy cercano al investigado y poder complementar esa información para poder cerrar el círculo, ¿no? que es importante, ¿no? Y bueno, al final tenemos el tema que te decía de los procedimientos internos de las empresas, es muy importante porque al final nos olvidamos de que cada empresa funciona de una forma. Sí. Entonces, no siempre, imagínate, te digo, estamos viendo un tema de facturación falsa. No siempre en las empresas hay un pedido, un albarán y una factura. A lo mejor directamente solo se emiten facturas. Entonces, no por el hecho de que no haya un albarán resulta que esa factura es falsa. Entonces, tengo que entender muy bien todos esos procedimientos, o sea, es esa fase de entender cómo funciona la compañía para yo saber si realmente hay una irregularidad o no y si puedo considerar que hay algo que se está haciendo de forma fraudulenta dentro de la compañía o que se están saltando los procedimientos y demás, ¿no? Entonces, todo eso Al final muchas tenemos veces nos olvidamos, ¿no? procedimientos de las compañías, fundamental, porque bueno, lo que se sale de procedimientos y que puede levantar alguna alerta roja o algún un indicador de que se está haciendo algo incorrecto. Fuentes abiertas, públicas y algunas que quizás no sean públicas, pero sí que tienen dependencias con los dispositivos. Seguramente hablamos de fuentes abiertas que podemos estar pensando, pues pagos con la Visa, nos va a identificar Por ejemplo, que una persona ha estado en un momento dado en un sitio con esa tarjeta. Eso Al menos es. el móvil, ese móvil se ha conectado a determinadas redes wifi abiertas o no. Eso también nos permite geolocalizar a la persona en un momento dado en el tiempo. Por supuesto, si ya hay alguna orden judicial, pues la triangulación GPS o de qué antenas se ha ido conectando ese dispositivo, redes sociales, los metadatos de las fotos, toda esa información que está dentro de los dispositivos, que efectivamente al final nosotros, dependiendo del caso, pues veremos a ver qué evidencia adquirimos, que a lo mejor luego se puede ir ampliando, pero claro, al final siempre se procura ver de la gente que vamos a investigar, pues el ordenador, si tiene teléfono móvil de la empresa, el correo electrónico, que aparte, aunque lo tenga en el ordenador, lo solemos coger del servidor también, si hay carpetas compartidas, si hay alguna otra información que pueda ser relevante, o pues lo comentabas antes, todo lo que serían archivos de logs de la compañía, pues de navegación, de no sé, de los firewalls, de cualquier sistema de monitorización que tenga la empresa, todo eso nos puede ayudar y complementar, ¿no?, incluso la investigación. un smartwatch, por ejemplo. Por ejemplo. Puedes tener, que también se geolocaliza, un montón de dispositivos y de fuentes que al final están relacionadas entre sí. Estás escuchando Conservas Guillén. De lo que nos puedas contar. No quiero meterte en un lío porque además eres muy buena amiga y Dios me libre, pero casos de uso anonimizados o como quieras contarlo,
que nos puedan, de distintas taxonomías o distintas casuísticas, que nos puedan servir para entender qué se hace en informática Casitos forense. sencillos y casitos... Alguno divertido que seguramente nos puedas contar, yo me sé alguno, pero me lo guardo, prefiero que lo cuentes tú. Ya sé cuál quieres. Que no, el que tú quieras, de verdad. Hay casos... Es curioso porque muchas veces la gente se piensa que es todo súper complejo y tal, y hay veces que tenemos casos súper tontos que en una semana se solucionan o incluso en un par de días, y luego hay temas muy complejos, ¿no? Voy a empezar por el complejo, que además este es de hace muchos años y además salió en prensa, con lo cual tampoco estoy diciendo nada que no... El que quiera sumar, que sume. Aunque no pondré nombres, ¿no? Pero sí que es hace, yo creo que ya 12 años, puede ser, que es que pasa el tiempo volando. Sí. Hicimos una investigación en un parque de ocio en el que el director de operaciones estaba llevando toda la facturación de la taquilla de venta, ¿no? Toma ya. Hubo una denuncia anónima que nos contrataron a priori un poco para determinar si efectivamente eso tenía atisbos de realidad o no, porque no tenían claro si realmente estaba ocurriendo. Sí que es cierto que cuando les llega la alerta empiezan a analizar, bueno, esto luego ya fue con conversaciones que tuvimos porque estuvimos mucho tiempo con este tema, pero claro, decían en plan de, es verdad que la gente últimamente comía muchas hamburguesas, claro, porque ellos hacen más de lo habitual. Estadísticas, y entonces decían, claro, con el número de visitantes que tenemos están comiendo muchísimas hamburguesas porque evidentemente estaba entrando mucha más gente en el parque de la que tenían controlada, ¿no? Qué bueno. Y el caso es que, bueno, pues al final se hizo inicialmente una adquisición forense de la taquilla para ver un poco si... porque el director de auditoría interna sí que había ido a esa taquilla un día de los que decían que podían ser fraude, y él le habían vendido una entrada, había llegado a entrar al parque, pero luego miraban en los sistemas y esa entrada no estaba. Y entonces era como, ¿qué pasa aquí, no? Había un par de entradas así, ¿no? Y entonces hicimos una primera adquisición forense fuera de horario y tal, pues para no levantar como sospecha, ¿no?, de que estábamos investigando, y por más que mirábamos la taquilla, aquellas entradas no estaban, miramos la base de datos, no aparecían por ningún sitio, y dijimos que tenemos que hacer algo en vivo. Entonces esto fue como lo divertido, porque claro, nos juntamos el director de sistemas, todo el equipo que estábamos haciendo el análisis y demás, gente también del parque y tal, ¿no? Y entonces entramos en plan de encubiertos, ¿no? En plan, pues la idea era, bueno, vamos a ver si la taquilla está vendiendo, y si ya está vendiendo, pues hacemos o sea, entramos y decimos, manos arriba, ¿no? Actuación de campo total, Actuación de campo de verdad. Entonces fue como súper divertido, claro, íbamos todos en vaqueros, tal, con zapatillas, bueno, fue como un... A un parque de ocio. A un parque de ocio. Y entonces el caso es que cuando le dijimos a la taquillera, yo, mira, apártate porque vamos a tal, claro, la pobre realmente sintió un alivio tremendo porque ya sabía que algo pasaba. Claro. No lo tenía muy claro, pues por cómo tal. Y resulta que había el disco propio de la taquilla estaba desconectado, y lo que habían hecho era un clon del disco de la taquilla, habían cambiado ciertos parámetros, entonces claro, se emitían entradas como si fueran de verdad. Sí, pero estaba en local. Pero en realidad estaba claro, porque además habían cambiado parámetros para que, independientemente de que el cable de red lo conectaran, nunca reportara a la base de datos central. Localhost, ¿no?, o lo que fuera, sí. Efectivamente. Y bueno, incluso cambiaron la contraseña de la base de datos para que diera error y no pudiera conectar. O sea, lo tenían como muy bien controlado. Muy bien montado. Aunque haya 5 errores seguidos, esto nunca va a reportar, ¿no? Wow. Y entonces fue curioso, la verdad que ese fue un caso muy complejo, porque al final luego nos llevó mucho tiempo hacer el análisis, realizar el cálculo, que evidentemente lo hizo el equipo más financiero. El informe y todo, y al final se determinó, ahí fue muy importante entender los procedimientos internos para poder determinar cuándo realmente había fraude y cuándo no. Una de las cosas que me dio muchas pistas, que en este caso es muy importante esta parte de entender bien los sistemas y cómo funcionan, fueron que los tornos de entrada, claro, registran todo, sea bueno o malo. Entonces, cuando la gente intentaba entrar con un ticket que no estaba bien, le daba un error, y eso quedaba registrado. Que yo creo que ese fue el error que cometieron, que pensaban claro, que y todos no los errores, tantas Entonces, sabíamos falsas. que esos días en los que había un nivel de entrada muy alto de error, o sea, un nivel de error muy alto en las entradas, pues que eran fraudulentos, entonces fueron un poco los que se seleccionaron. Y al final se determinó como que se había defraudado casi 1 millón de euros, o más o menos 1 millón y pico de euros. O sea que bueno, fue un caso gordo, grande y divertido. Este es el caso complejo y grande. Y luego hay un montón de casos muy pequeñitos, ¿no? O sea, pequeñitos,
como más de tal. Pues hubo un caso, por ejemplo, que este fue como además curioso porque dije, jo, en casa del herrero, cuchillo de palo. Era una empresa de seguridad en el que uno de los empleados se iba, además este chico, la verdad es que a mí me dio pena, digo, es que eres tonto, porque te vas de la empresa y te vas a un cliente final, ¿qué necesidad tienes de copiarte toda la red de la compañía? Y entonces en los sistemas de monitorización saltó una alerta de que se estaban descargando de forma masiva datos de la red corporativa de todos los clientes y tal. Entonces me llamaron a mí y fui a recoger el ordenador desde el que se estaba descargando la información. Entonces este caso también era simple, pero estuvo como divertido porque, o sea, yo lo que tenía que determinar era que efectivamente se había estado descargando toda la información desde ese ordenador, qué información se había descargado. Eso es facilísimo. Que es fácil. Lo que pasa es que, claro, resulta que llego y me encuentro con un Linux cuando las cosas se estaban descargando desde un Windows. Anda. Y dije, ¿qué pasa aquí? Total, que hice la adquisición forense del ordenador y cuando ya lo estoy mirando y echando un ojo, resulta que había máquinas virtuales dentro del Linux. Me lo estaba imaginando. Y entonces, claro, tuve que recuperar esas máquinas virtuales, ya de esas máquinas virtuales, pues restaurar discos, sacar todos los artifacts, todos los ficheritos que me dan información sobre la actividad del equipo, tal, no sé qué, y entonces así ya pude determinar que efectivamente el equipo o la máquina virtual se llamaba como la máquina que había detectado el sistema de monitorización, con la IP de entorno, la IP, todos los registros que había de Windows en el que se veía que se estaba conectando a esa unidad de red y que se estaba descargando. Entonces, bueno, era como sencillo, pero fue como divertido también, ¿no? Fue algo como, ¿qué ha pasado aquí, no? Y yo qué sé, pues el caso que sé que quieres que cuente, no voy a decir la persona, pero sí que nos contrataron aunque ha salido en prensa, pero prefiero... Bueno, vamos a ser discretos, por favor. Sí. Entonces fue un tema, Hacienda estaba reclamando a una persona que declarara, o sea, que no había declarado aquí en España los impuestos. Cuando esta persona realmente a principios de... Bueno, no llegaba a ser mediados de año, pero se había ido de España y no había estado trabajando aquí más en ese momento, ¿no? Y entonces aquí fue muy importante todas esas otras fuentes abiertas también, no solo el dispositivo móvil, porque lo que nos contrataron fue para determinar si esta persona había estado o no en España durante más de un... En realidad, para que tengas que declarar en España, tienes que tener como residencia España la mitad más un día del año, o bien que tus ingresos principales económicos sean del país. Entonces, en este caso era lo primero, lo que habría que determinar, que es cuánto tiempo ha estado viviendo en España esta persona, o ha estado en España esta persona. Entonces, lo que hicimos fue copiar el teléfono móvil, por una parte. Por otra parte, nos dio acceso a todos los extractos bancarios de todo ese año, de sus tarjetas de crédito y débito, y luego, aparte, todo lo que eran fuentes abiertas, toda nuestra huella digital, etc. Efectivamente. Entonces, lo que hicimos fue, con todo ello, pues en el teléfono lo que tú decías, es que si te conectas a un wifi en un aeropuerto, se queda. Sí. Es que si haces fotografías y tienes la geolocalización activada, se queda. Y además otra serie de cosas en las que tú puedes recuperar toda la geolocalización de una persona en base a su dispositivo móvil. Entonces, por una parte teníamos eso, por otra parte todas las salidas de cajero, más todo lo que era huella digital en entornos abiertos. Teníais una trazabilidad completa y total de que esa persona por dónde había estado. Entonces, en base a todo eso, pues pudimos determinar que esta persona no había estado ese medio año más un día en España. De hecho, para hacerlo de una forma más gráfica, incluimos un calendario de todo el año con banderitas de dónde había estado cada día, en todos los días de los que podíamos determinar de forma fehaciente. Entonces, claro, al final tú ves esa página del informe y es como, pues es que está claro que no. Esta persona no ha cometido fraude fiscal. Efectivamente. Y de hecho, bueno, pues la sentencia fue favorable para el cliente y salió todo estupendo, que son de esos casos en los que te alegras, ¿sabes? Porque al final dices, es que ha ayudado a alguien, ¿no? No solamente ayudamos a perseguir a los malos, sino es. También a defenderse a aquellos que tienen una causa que no son culpables. Que no tiene fundamento. Al final hemos hablado, de fraude fiscal, de fraude económico, de propiedad intelectual, de competencia desleal. Al final hay muchísimas usabilidades o muchos usos. Todos. Pues poco más. Hasta en temas de divorcio hemos entrado alguna vez. Claro, o sea, claro. Sí. Análisis de todo, también los mensajes, todas las evidencias, ¿no? El tiempo vuela y sabía yo que nos iba a ocurrir esto y nos íbamos a quedar con ganas de hablar de muchas más cosas,
pero nos hemos comido los 30 minutos. Y bueno, además de darte las gracias y agradecerte que compartas con nosotros todo tu conocimiento y estas anécdotas tan entretenidas, que al final podrían ser perfectamente de una temporada de CSI Madrid. Qué divertido, ¿no? Qué divertido. Quiero aprovechar también, como siempre, para cerrar el programa con una frase que uso siempre del Dr. King, de Martin Luther King, que dice: siempre es el momento adecuado o el momento apropiado para hacer lo que es correcto, y claramente la informática forense nos ayuda a hacer lo que es correcto. Pues sí, y qué razón, qué gran razón. Cris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raúl, Bueno, como seguimos siempre. viendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, nos ayuda a crecer y nos hace mucha ilusión cada nuevo seguidor. Hasta aquí el programa de hoy. Good things from the garden, garden in the valley, valley of the jolly. Ho, ho, ho. Green Giant.